Hay algo que sucede antes de las palabras, antes de la acción, antes de la estrategia, antes de la oración, antes de la afirmación cuidadosamente elegida susurrada frente al espejo. Hay una señal, un tono, una frecuencia que vibra a través de tu ser como la canción de fondo de tu existencia. Y eso es lo que la realidad escucha, no el mantra pulido, no el deseo elocuente, sino la energía que hay debajo. La energía que no necesita ser pronunciada porque ya está siendo emitida, momento a momento, respiración a respiración. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres, no quien dices que eres, no quien desearías ser, sino quien tu sistema nervioso, tus células, tu campo, creen que eres. Vivimos en un universo vibracional que no habla inglés, portugués ni español. Habla resonancia. Responde a la coherencia. Refleja la señal que emites, no la historia que cuentas. Así que puedes decir, soy abundante cada mañana con tus labios. Pero si la frecuencia que sostienes es escasez, tensión, duda, el campo siente eso. Eso es lo que se refleja. Puedes escribir una lista de intenciones, decirlas en voz alta bajo la luna, redactar tus deseos con sintaxis perfecta. Pero si tu cuerpo está en un estado de resistencia, si tu respiración es superficial, tu corazón está blindado, tu energía fragmentada, la señal es estática. El mensaje se distorsiona, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu ser. ¿Has notado cómo alguien puede entrar en una habitación y no decir nada, pero su presencia lo dice todo? No tienen que convencerte de quiénes son. Lo sientes. Hay algo innegable en ellos, no por su apariencia ni por su título, sino por la frecuencia que portan. Están claros, centrados, alineados. Te sientes seguro a su alrededor. Te sientes despertado. Ese es el poder de la encarnación. Eso es lo que sucede cuando tu energía no solo habla, sino que dice la verdad. Es la diferencia entre decir confío y realmente sentir confianza. Decir suelto, mientras por dentro te aferras al control. Decir soy suficiente, mientras escaneas el mundo buscando pruebas de que importas. Cuando el sistema nervioso está desregulado, cuando la energía de supervivencia dirige el espectáculo, ninguna cantidad de afirmaciones verbales puede anular esa señal subyacente. Porque la supervivencia tiene una frecuencia, el miedo tiene una frecuencia, la necesidad, el apego, el esfuerzo, todos tienen un tono energético específico, y la realidad escucha, refleja, responde en consecuencia. Pero también lo hace la coherencia, también la paz, también la rendición, también la suave exhalación de alguien que ya no necesita perseguir. Cuando comienzas a regular tu mundo interior, no con esfuerzo, sino con conciencia, empiezas a cambiar tu frecuencia desde dentro. Comienzas a emitir una señal diferente, una que no necesita rogarle a la realidad una prueba, una que simplemente es la prueba. Esta es la razón por la que la presencia es tan magnética. Porque la presencia es frecuencia pura, es el espacio donde nada se fuerza, pero todo se siente. Es el momento en que tu cuerpo ya no está en guerra consigo mismo, donde tu energía ya no está fragmentada entre mil, ¿y sí? Es el momento en que tu corazón y tu cerebro comienzan a sincronizarse. Tu respiración se ralentiza, tu campo se expande, y la vida comienza a responder, no porque lo hayas pedido, sino porque te alineaste. Piensa en una torre de radio. No grita, no empuja, simplemente emite, constantemente, consistentemente, silenciosamente. Y solo las radios sintonizadas a su frecuencia escucharán su canción. No necesitas convencer al universo de que te escuche. Solo necesitas emitir una señal que coincida con la línea de tiempo que deseas. Esa línea de tiempo ya existe. Esa versión de ti ya vive, ya respira, ya prospera. Pero no puedes acceder a esa versión con energía desalineada. Debes convertirte en la coincidencia, no por fuerza, por frecuencia. Así que pregúntate, no qué estoy diciendo, sino qué estoy enviando. No qué deseo, sino qué estoy sosteniendo. ¿Cuál es la señal debajo de mi sonrisa? ¿Cuál es la frecuencia debajo de mi deseo? Porque el universo no se deja engañar por las palabras. Siente quién eres y responde en consecuencia. Comienza en el cuerpo, no en la mente, no en el tablero de visión, no en el diario de afirmaciones.
sino en las cámaras silenciosas de tu sistema nervioso, el río eléctrico que corre por debajo de cada pensamiento, cada emoción, cada acción que tomas. Si tu sistema no se siente seguro, tu frecuencia no se sentirá segura. Si tu sistema está en protección, tu campo está en contracción. Y un campo contraído no puede recibir lo que no se siente seguro de sostener. Nos han enseñado a pensar nuestro camino hacia la manifestación, a pensar más, a pensar mejor, a visualizar más claramente. Pero la mente solo puede crear dentro de los límites que el cuerpo permite. No puedes manifestar un futuro que tu cuerpo no cree que pueda sobrevivir. Esta es la razón por la que el cambio a menudo se siente tan difícil, porque no se trata de hacer algo diferente. Se trata de convertirse en alguien nuevo. Y convertirse en alguien nuevo requiere más que pensamientos. Requiere regulación, reconfiguración, resonancia. Significa encontrarte con las partes de ti que aprendieron a sostener tensión solo para sentirse seguras. Las partes que se tensaron, que se esforzaron, que actuaron, solo para pertenecer. Esos patrones son frecuencias. No son solo hábitos, son señales. Son la forma en que tu cuerpo aprendió a sintonizar su radio en supervivencia, incluso cuando dices que estás llamando a la abundancia. Así que dices las palabras, haces los rituales. Pero si tu frecuencia aún está congelada en un pasado donde tuviste que probar tu valor para ser elegida, entonces la vida refleja esa frecuencia, no el sueño de tu yo futuro. La encarnación no es un concepto, no es algo que actúas, es algo que sientes, momento a momento. Es la forma en que se mueve tu respiración cuando no estás actuando, la forma en que se suaviza tu voz cuando no estás fingiendo, la forma en que se realinea tu columna cuando dejas de disculparte por tu presencia. Es el cambio del esfuerzo a la esencia, de la actuación a la presencia, y la presencia es poder, no el tipo que empuja, el tipo que pulsa, silencioso, claro, innegable. ¿Has notado cómo la vida se inclina hacia alguien que no necesita aferrarse? Cómo las oportunidades, las personas y los momentos parecen encontrar a quienes simplemente están siendo ellos mismos, sin perseguir, sin probar. Esa es la frecuencia en acción. Esa es la coherencia. Y la coherencia no puede fingirse. O lo eres, o estás intentando serlo. Intentar tiene una vibración. También la tiene confiar. Cuando encarnas la confianza, la vida te devuelve la confianza. Cuando tu sistema conoce la seguridad, la vida te trae más cosas que se sienten seguras. Porque ya no estás vibrando en la frecuencia de la carencia, sino en la de la presencia. Y la presencia lo contiene todo. No con fuerza, sino con apertura, con disposición, con verdad. Entonces, ¿cómo cambias la frecuencia? No haciendo más, sino sintiendo más. Al desacelerar lo suficiente como para notar, ¿dónde me estoy tensando? ¿Dónde estoy resistiendo? ¿Dónde estoy fingiendo que estoy bien cuando no lo estoy? Estos micromomentos son invitaciones. Invitaciones a volver a casa en tu cuerpo, a respirar, a soltar, a reconfigurar la señal que has estado enviando sin saberlo. Porque una vez que tu campo se vuelve seguro, tu realidad se vuelve suave. Una vez que tu señal se vuelve coherente, tu vida se vuelve clara. Esta es la ley vibracional que la mayoría pasa por alto. No estás manifestando con tus pensamientos, estás manifestando con tu tono, la textura de tu presencia, el peso de tu ser, el zumbido silencioso de quien eres cuando nadie está mirando. Eso es lo que le habla al universo. Eso es lo que crea la forma, no la palabra, la onda, no la oración, la señal. Y cuando empiezas a vivir desde este lugar, no solo ocasionalmente, sino consistentemente, la realidad empieza a cambiar sin esfuerzo. Las líneas de tiempo colapsan. Los caminos se abren. Las sincronicidades se despliegan como pétalos después de la lluvia. No porque dijiste lo correcto, sino porque finalmente te convertiste en la frecuencia correcta. Y la hermosa verdad es esta. Cuanto más encarnas esta frecuencia, menos necesitas decir. Porque la vida ya sabe qué darte. Ya has hablado. A través de tu ser, a través de tu respiración, a través de tu señal. A veces me sorprendo alcanzando, no con mis manos, sino con mi energía. Una inclinación sutil hacia adelante, una persecución silenciosa, como si, al empujar solo un poco más, pensando más claramente, hablando con más intención,
pidiendo con las palabras correctas. Finalmente, desbloquearé la respuesta que anhelo de la vida. Pero nunca funciona así, porque la frecuencia no surge de alcanzar, surge de recordar. Y lo que a menudo olvidamos es esto. Cada vez que alcanzamos, también estamos diciendo, todavía no estoy allí. Cada vez que nos aferramos, la señal que enviamos es una de ausencia, no de presencia, de carencia, no de encarnación. Y el campo escucha eso, el campo refleja eso. No obtienes lo que quieres persiguiéndolo, lo obtienes convirtiéndote en la versión de ti que ya no necesita perseguir. No con apatía, sino con alineación, con la certeza de que si ya está hecho dentro de ti, debe llegar fuera de ti. Esto no es pensamiento mágico, es realidad magnética, es física, es coherencia. Ya has sentido esto en momentos pequeños y sagrados. El amigo que te escribe justo cuando pensabas en él. La oferta de trabajo que llega después de que finalmente dejas de preocuparte por tu currículum. El extraño que dice exactamente lo que necesitabas escuchar. El día en que dejaste de intentar arreglarlo todo. No son accidentes, son alineaciones. Suceden cuando tu campo se suaviza, cuando tu señal cambia de necesito a soy. El cuerpo sabe cómo hacer esto. Tus células conocen el ritmo de la alineación. El corazón conoce la textura de la verdad. Es la mente la que duda, el ego el que se agita, la programación la que se aferra al control. Y cuando la mente lidera, la frecuencia se fractura. Habla en estática, en contradicción. Dice, confío, mientras vibra, no confío. Dice, estoy lista, mientras se aferra con todas sus fuerzas. Pero cuando lideras con tu ser, con tu respiración, tu ritmo, tu presencia enraizada, todo se reorganiza. La realidad ya no tiene que adivinar lo que quieres decir, porque ahora tu señal es clara. Ahora no estás hablando desde el deseo, estás hablando como el deseo cumplido. Y la vida escucha ese tono de manera diferente. Se inclina, se reorganiza, no en respuesta a las palabras, sino a la onda de coherencia en la que viajan. Hay una diferencia entre desear y sostener. Desear dice, todavía no está aquí. Sostener dice, ya es mío. Y tu sistema nervioso conoce la diferencia. Tu ritmo cardíaco lo sabe. Tu postura lo sabe. Tu campo energético lo sabe. Desear crea tensión. Sostener crea apertura. Y la apertura es el estado donde los milagros tienen permiso para llegar. Piensa en una flor. No se fuerza a florecer. Se alinea con el sol. Se expande cuando las condiciones coinciden con su preparación interna. Y cuando florece, no ruega a las abejas que vengan. Ellas llegan, magnetizadas por el aroma de la encarnación plena. Así es como la realidad responde a ti. No cuando actúas, sino cuando te abres, cuando te conviertes en la frecuencia de lo que dices que estás buscando. Muchos están atrapados en el ciclo de decir las cosas correctas mientras viven en la vibración equivocada. Hablan de amor, pero vibran miedo. Hablan de paz, pero irradian control. Hablan de abundancia, pero vibran urgencia. El campo no se deja engañar. Y eso no es un castigo, es precisión. El universo es exacto, no emocional. Te da no lo que pides, sino lo que reverberas. Aquí es donde ocurre el cambio. Cuando dejas de preguntar, ¿cómo lo consigo? Y comienzas a preguntar, ¿cómo lo encarnó? Cuando te mueves del lenguaje a la encarnación, del esfuerzo a la esencia, de la esperanza a la totalidad. Este es el momento en que tu frecuencia se estabiliza. Y en esa estabilidad, la creación se vuelve inevitable. La forma debe coincidir con el campo. Es ley, es verdad, es tu diseño. No necesitas probarlo, solo pulsa. No necesitas actuarlo, solo conviértete. No necesitas luchar por ello, solo siéntelo, totalmente, profundamente, honestamente, hasta que la vibración se asiente en tus huesos, hasta que tu presencia se convierta en la oración, hasta que tu respiración se convierta en la transmisión, hasta que las palabras desaparezcan y tu energía hable. Me tomó años entender que no estaba bloqueada, solo estaba emitiendo señales mixtas. Estaba sosteniendo dos verdades que no podían coexistir en la misma frecuencia. Decía, quiero libertad, pero vivía como si todo dependiera del control. Afirmaba, confío en el proceso, mientras miraba el reloj
las métricas, las señales, cada pocos minutos. Mi boca decía una cosa, mi energía decía otra, y el universo, como siempre, respondía a mi frecuencia, no a mi fraseo. Por eso tantos sienten que la manifestación no funciona, porque sí funciona, solo que no responde a la superficie, responde a la raíz, a la resonancia subconsciente que has ensayado 1000 veces sin darte cuenta. La vibración silenciosa de «no estoy segura a menos que tenga el control», el zumbido sutil de «tengo que ganarme lo que deseo», el eco de «quien soy no es suficiente aún». Y esas vibraciones van más profundo que las palabras, moldean tu tono, tu postura, tu propia presencia. Pero aquí está el milagro oculto en el malentendido. Tu frecuencia no está fijada, no es quien eres, es lo que estás practicando. Y cada momento es una oportunidad para practicar algo nuevo. No a través de la fuerza de voluntad, no a través de la lucha, sino a través del coraje de sentir, de regular, de elegir de nuevo. En el momento en que sueltas la armadura, en el momento en que permites que tu cuerpo se sienta seguro con lo que deseas, tu campo comienza a recalibrarse. Dejas de ensayar la resistencia. Empiezas a encarnar la receptividad. ¿Alguna vez has notado cuánta energía se invierte en protegerte de la decepción? Cómo a menudo, de manera inconsciente, nos preparamos para que la vida nos defraude, solo para evitar la caída. Esa preparación es una frecuencia, y mientras esté activa, incluso los deseos más hermosos se sienten lejanos. No porque lo estén, sino porque hemos enseñado a nuestro cuerpo que la cercanía no es segura, que la alegría podría irse, que el éxito podría doler. Y entonces amortiguamos, retrasamos. Permanecemos en la frecuencia de la espera, en lugar de la bienvenida. Pero cuando permites que tu sistema nervioso pruebe la sensación de «ya está aquí», algo cambia. Pasas de la contracción a la creación. Comienzas a pulsar de manera diferente. Caminas más lento, hablas más suave, respiras más profundo. No porque estés actuando facilidad, sino porque has regresado a ella. Has recordado que el futuro que deseas no está lejos, ya está vibrando en el campo. Y ahora, finalmente, estás sintonizando. Por eso importa la encarnación, porque no basta con pensar diferente. Tienes que sentir diferente. Tienes que permitir que tu sistema aprenda cómo se siente la abundancia, no solo cómo suena. Tienes que moverte como alguien que ya está sostenida, ya elegida, ya alineada, porque la encarnación es el único lenguaje que el campo no puede ignorar. Cuando tú eres la frecuencia, la vida debe responder. No tiene otra opción. Ya has experimentado esto, ¿verdad? Esos días en los que no estás intentando, solo estás siendo. Cuando algo en ti está relajado, abierto, radiante, y todo fluye, las personas adecuadas llaman, las respuestas llegan, el camino se siente claro. Eso no es coincidencia, es coherencia, es lo que sucede cuando tu mundo interior deja de pelear con tu deseo exterior. Cuando tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo y tu respiración, todos dicen lo mismo. No se trata de ser perfecta, se trata de ser congruente. Y la congruencia no surge de actuar la frecuencia correcta, surge de limpiar el ruido, liberar la tensión, regular la historia debajo de la historia, y elegir pulsar, momento a momento, con la versión de ti que ya no necesita forzar, porque ella sabe, no tiene que perseguir la alineación, ella es la alineación, no tiene que buscar seguridad, ella la siente. Así que pregúntate con gentileza, ¿dónde sigo discutiendo con mi deseo? ¿Dónde sigo preparándome para lo peor mientras espero lo mejor? ¿Dónde sigo diciendo las palabras, pero vibrando lo opuesto? Y luego, respira, recalibra, no con esfuerzo, sino con presencia. No más hacer, más recordar. El campo no necesita tu frase perfecta, necesita tu frecuencia real, la que dice la verdad, la que se siente como hogar, la que coincide con lo que has estado llamando. Desde siempre. Hay un momento, sutil, casi imperceptible, en el que todo tu ser cambia. No porque algo externo haya cambiado, sino porque ya no lo necesitas para sentirte completo. Un momento en el que te das cuenta. Ya no estás esperando. No por el mensaje, la señal, el número en la cuenta bancaria, la oportunidad perfecta. Algo en ti ha aterrizado, se ha enraizado. Y la ironía es que es justo en ese momento
cuando todo empieza a llegar, porque dejaste de sostener la frecuencia del anhelo y comenzaste a sostener la frecuencia de tener. Esta es la paradoja de la manifestación. El momento en que ya no necesitas el resultado para sentirte completo, es el momento en que finalmente se le permite llegar, porque la necesidad vibra diferente que el saber. La desesperación lleva un tono de distancia, pero la encarnación, verdadera, sentida, en todo el cuerpo, envía una señal de proximidad, de presencia, de «ya soy esto». Y cuando ya eres eso, la realidad no tiene que alcanzarte. Te encuentra aquí. Por eso el actuar como sí puede ser poderoso, pero solo cuando no es actuación. Si viene desde la fuerza, crea más separación. Pero si viene desde una verdad sentida, desde un sistema nervioso que realmente cree, esta soy yo ahora, entonces el campo se armoniza. No eventualmente, inmediatamente. Porque el tiempo no es el guardián, la vibración lo es. Pensamos que es el tiempo lo que se interpone entre nosotros y nuestros deseos. Pero no es el tiempo, es la tensión. Es la demora de la desalineación. El desfase entre la versión de nosotras que dice, quiero esto, y la versión que puede sostenerlo de forma segura. Ahí es donde las líneas de tiempo colapsan. No en el futuro, sino en el ahora. El ahora cuántico. El ahora vibracional. El ahora que no espera prueba externa para sentir la verdad interna. Ya has saboreado esto antes. Esos momentos en los que simplemente sabías, no porque alguien te lo dijera, no porque la evidencia fuera obvia, sino porque tu cuerpo dijo sí. Sentiste la alineación, y esa sensación, esa coherencia, era la prueba. Ese fue el momento en que la manifestación comenzó a materializarse. No cuando apareció, sino cuando estabilizaste la señal. Cuando dijiste, con cada fibra de tu ser, esta soy yo ahora. Entonces, ¿cómo estabilizamos esa señal? ¿Cómo sostenemos la frecuencia cuando el exterior aún no ha cambiado? Dejamos de delegar la verdad al exterior. Dejamos de usar el espejo de la vida como la medida de nuestra frecuencia. Y comenzamos a permitir que nuestra frecuencia cree el reflejo. Comienza con devoción, no al resultado, sino al tono interno. Significa presentarse cada día no para conseguir algo, sino para convertirse en alguien. Alguien cuya energía ya no discute con su deseo. Y esto no significa que nunca volverás a sentir duda. Significa que dejas de vivir desde ella. No significa que el miedo desaparece. Significa que dejas de dejar que el miedo escriba la frecuencia. Significa que cuando notas la inestabilidad, la contracción, la vieja señal intentando resurgir, pausas, respiras, regulas, eliges de nuevo. Porque esto es maestría vibracional. No perfección, sino presencia. No vibras altas constantes, sino alineación constante. La frecuencia no se trata de sentirse bien todo el tiempo. Se trata de sentirse verdadero todo el tiempo. Y a veces la verdad es tierna, a veces tiembla. A veces la frecuencia más alta que puedes sostener es la de la autocompasión, de la suavidad, de la honestidad radical. Eso también es coherencia. Eso también es poder. Porque no es fingimiento, es presencia. Y la presencia es magnética. No estás aquí para actuar una frecuencia perfecta. Estás aquí para recordar la tuya verdadera. La que vive debajo de la armadura, debajo de la programación, debajo del performance. La que no grita, sino que resuena, silenciosamente, profundamente, consistentemente. Y desde ese lugar, dejas de perseguir la vida y permites que la vida te reconozca. Permites que la vida se eleve para encontrarte. Permites que la vida se reconfigure alrededor del nuevo tono que llevas, no como concepto, sino como corriente. Como tu señal viva y vibrante de verdad. Cuando verdaderamente te conviertes en la frecuencia, no necesitas convencer a nadie, ni al universo, ni a ti misma, ni siquiera a tus dudas internas. Se instala una certeza silenciosa, una calma en el pecho, una quietud detrás de los ojos, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás dividida, ya no estás luchando contra tu propia energía, ya no estás afirmando una cosa y vibrando otra. Has regresado a la integridad, y la integridad habla más fuerte que cualquier palabra. Verás, la coherencia es una especie de fuerza gravitacional. Atrae la vida hacia ti, no por esfuerzo,
sino por magnetismo, porque la energía se reconoce a sí misma, y cuando pulsas con la frecuencia del amor, de la abundancia, de la libertad, esas formas comienzan a tomar forma a tu alrededor, no por lucha, sino por armonía, no porque las forzaste, sino porque las igualaste. Pero aquí está lo que nadie te dice. En el momento en que comienzas a sostener una nueva frecuencia, todo lo que no está en resonancia con ella comienza a salir a la superficie. Miedos antiguos, patrones antiguos, identidades antiguas, no para castigarte, sino para ser vistas, sentidas y liberadas. Es como afinar una guitarra que ha estado desafinada por años. Al girar las clavijas, escucharás algo de discordia, algo de tensión, algo de resistencia, pero ese es el sonido del alineamiento regresando. Ese es el sonido de la antigua frecuencia disolviéndose, y la mayoría de las personas se rinden justo ahí. Piensan, ¿por qué se siente más difícil ahora que he elegido una línea de tiempo más elevada? Pero la respuesta es, porque ahora estás vibrando verdad, y la verdad expulsa todo lo que fue construido sobre el fingimiento, todo lo que fue construido sobre la supervivencia. Esta es la desintoxicación de frecuencia, y es sagrada. Es parte del convertirse, es parte de encarnar una nueva realidad. No manifiestas desde la comodidad, manifiestas desde la coherencia, y la coherencia a menudo requiere coraje, el coraje de sentir lo que has evitado, de soltar lo que antes se sentía seguro, de dejar de conformarte con una vida que coincide con tu pasado y comenzar a pulsar con una vida que refleja tu esencia. Por eso la regulación emocional no es solo autocuidado, es trabajo cuántico. Cuando regulas tu sistema nervioso, estabilizas tu señal. Cuando te sientes segura en tu cuerpo, tu frecuencia se expande. Cuando te encuentras con el malestar con respiración, con suavidad, con presencia, lo alquimizas, lo transmutas. Elevas tu vibración no forzando la positividad, sino liberando la resistencia. Llega un momento, a menudo en silencio, a menudo cuando nadie te observa, en el que te das cuenta. No necesito ser ruidosa para ser poderosa. No necesito probar para ser digna. No necesito perseguir lo que ya es mío en vibración. Y en ese momento, sueltas la lucha. Dejas de microgestionar el milagro. Dejas de aferrarte a las señales y comienzas a convertirte en la señal, en la evidencia caminante, respirante, de lo que ya está hecho en lo no visible. Esto es encarnación. No la apariencia de tener todo resuelto, sino la realidad de sostenerte a ti misma con suavidad, honestidad, firmeza, en la frecuencia de tu verdad más elevada. Y cuando vives desde ese lugar, te vuelves innegable, no por tus palabras, sino por tu vibración. Las personas lo sienten. La realidad lo siente. La vida se dobla para encontrarte. Así que la pregunta ya no es, ¿qué tengo que decir para manifestar esto? La verdadera pregunta es, ¿en quién necesito convertirme para igualar lo que estoy llamando? ¿Cuál es el tono de esa versión de mí? ¿Qué cree ella? No con su mente, sino con su respiración, sus huesos, su campo. ¿Cómo camina? ¿Cómo descansa? ¿Cómo ama, incluso en la espera? Y entonces, lo vives, lo respiras, lo encarnas tan plenamente que tus palabras se vuelven secundarias, porque ahora tu energía habla primero, y la realidad siempre responde a la frecuencia antes de responder a la voz. Hay algo sagrado que sucede cuando dejas de necesitar pruebas, cuando dejas de escanear el mundo en busca de señales y comienzas a convertirte en la señal. Un cambio tan sutil que casi pasa desapercibido, pero por dentro todo cambia. Ya no finges confianza, eres confianza. Ya no intentas vibrar amor, te conviertes en la frecuencia del amor. Y en ese estado encarnado, el mundo exterior comienza a doblarse, no porque lo forzaste, sino porque finalmente dejaste de resistir quien realmente eres. Verás, la mayoría de las personas no están manifestando sus deseos, están manifestando sus mecanismos de afrontamiento, su miedo, su duelo no procesado, su identidad antigua envuelta en palabras nuevas. Y por eso las palabras no funcionan, no porque estén equivocadas, sino porque flotan sobre una frecuencia inestable. Es como pintar sobre una pared agrietada y preguntarse por qué el color no se adhiere.
La estructura debajo no ha sido realineada, pero cuando vas más profundo, cuando regulas la fuente, cuando te sientes lo suficientemente segura para recibir, para suavizar, para dejar de controlar el resultado, las grietas comienzan a cerrarse. La estructura cambia. Tu energía se convierte en un lugar seguro para que tu deseo aterrice. Y lo que aterriza no se siente ajeno, se siente familiar. No una sorpresa, sino un reconocimiento, porque lo has estado cargando en tu campo mucho antes de que apareciera en forma. Así es como la identidad se convierte en el portal hacia la manifestación. Porque la frecuencia que sostienes no se trata de lo que estás haciendo, se trata de quién crees que eres. Y cuando cambias eso, no conceptualmente, sino energéticamente, toda la simulación responde. La vida no te está poniendo a prueba, te está reflejando, y el reflejo no puede mentir. Así que si el espejo te muestra carencia, pregúntate, ¿dónde sigo vibrando con duda? ¿Dónde sigo atada a la versión de mí que no confía en que está sostenida? Si el espejo va lento, pregúntate, ¿dónde sigo sosteniendo urgencia? Si el espejo se siente bloqueado, pregúntate, ¿dónde he bloqueado la sensación de recibir? Porque esto no se trata de encontrar las palabras correctas, se trata de alinear todo tu ser con la sensación de que ya está hecho. Imagina despertar mañana sin miedo al cómo, sin tensión en tu cuerpo, sin buscar señales, solo un zumbido constante en tu pecho que diga, ya estoy ahí. Esa es la maestría de la frecuencia. Esa es la alineación cuántica. Y desde ese estado, la necesidad de demostrar desaparece. No necesitas manifestar en voz alta. No necesitas grandes declaraciones. Porque tu presencia hace el trabajo. Tu energía es fluida en verdad. Piensa en las personas que admiras. Aquellas que parecen magnetizar experiencias, amor, oportunidades, con facilidad. No es solo suerte. No es solo carisma. Es coherencia. Es encarnación. Es la frecuencia de alguien que ha dejado de perseguir y ha comenzado a irradiar. Alguien que sabe que no necesita hacer más, solo necesita ser más congruente. Congruencia no significa perfección, significa integridad entre tu vibración y tu visión. Significa presentarte con la postura interna de la versión de ti que ya tiene lo que está llamando. No fingiendo, no actuando, sino alineando, momento a momento. Respiración a respiración. Y cuando la duda regrese, porque lo hará, no entras en pánico, no te desbordas, observas, respiras, recuerdas que no eres tu miedo, eres el campo que lo sostiene, y en ese recuerdo, tu frecuencia se estabiliza, una y otra vez. Así que deja que tus palabras sean suaves, que tus acciones sean simples, que tu energía sea fuerte, porque no se trata de lo que dices, se trata de lo que señalas. Y cuanto más señales verdad, seguridad, presencia, dignidad, más te encontrará la vida con el reflejo que has estado esperando. No porque lo pediste perfectamente, sino porque te convertiste en la versión que ya no necesita pedir. Ella ya es. Ella ya sostiene. Ella ya sabe. Hay un momento, y tal vez es este, en el que te das cuenta de que no tienes que esperar a que tu realidad cambie para sentir el cambio dentro de ti. Puedes cerrar los ojos ahora mismo, tomar una respiración profunda y dejar que tu sistema nervioso pruebe la frecuencia de lo que has estado anhelando. La plenitud, la facilidad, la exhalación. Y ese momento no es un ensayo, es el comienzo de la manifestación. Porque el mayor secreto es este. Tu mundo externo no es el origen de tu experiencia, es el eco. El residuo, la postimagen de una frecuencia que ya has estado pulsando. Así que cuando dejas de preguntar, ¿cuándo sucederá? Y empiezas a preguntar, ¿qué estoy emitiendo ahora mismo? Recuperas tu poder. Dejas de esperar que la vida cambie. Te conviertes en el cambio. Dejas de pedirle al espejo que cambie. Te conviertes en el nuevo reflejo que no puede ser ignorado. Esto no se trata de perfección, se trata de presencia. Del tipo de presencia que hace que una habitación se sienta diferente cuando entras. No porque digas lo correcto, sino porque tu ser está en calma, tu corazón está abierto, tu señal es clara. Ese tipo de coherencia no es ruidosa, pero es inconfundible. Y eso es lo que crea la forma, no el esfuerzo, la esencia, no más hacer, más recordar. Recordar que siempre has sido la frecuencia, que la versión de ti que ya vive la vida que sueñas,
Ella no está distante. Ella está dentro. Ella es la que sabe cómo respirar cuando surge la duda. La que sabe cómo suavizar cuando el resultado se retrasa. La que sabe cómo confiar en lo invisible. No porque sea ingenua, sino porque está encarnada. Y encarnar no significa que nunca tambalees. Significa que siempre regresas. Al tono, a la respiración, al campo de saber que corre debajo del ruido. Cuanto más regresas, más te estabilizas. Y cuanto más te estabilizas, más la vida comienza a reorganizarse a tu alrededor. No como recompensa, sino como reflejo. Porque la realidad no tiene otra opción que encontrarte donde tú estás. Así que cuando te preguntes por qué las palabras no están funcionando, pregúntate mejor: ¿me he convertido en la señal? ¿He despejado la resistencia? ¿He permitido que mi cuerpo se sienta lo suficientemente seguro como para recibir? Porque cuanto más segura te sientes con el deseo, más se mueve hacia ti. La coherencia no es solo claridad, es receptividad. Es el sí silencioso que pulsas a través de todo tu ser. El sí que la vida no puede ignorar. Este es el motivo por el cual el viaje es primero hacia adentro. Porque no importa cuán hermosas sean las palabras, cuán detallada la visión, cuán poderosos los rituales, solo son tan efectivos como la frecuencia en la que viajan. Y esa frecuencia no se crea en tu mente. Se emite desde tu regulación, desde tu congruencia emocional, desde la verdad encarnada que dice: ya no estoy esperando para convertirme en ella, ya soy ella. Y desde ahí, la vida vuelve a ser simple. No siempre fácil, pero simple, clara, receptiva, viva. Hablas menos, pero te escuchan más. Te esfuerzas menos, pero creas más. Pides menos, pero recibes más. No porque hayas encontrado las palabras secretas, sino porque te has convertido en la resonancia que hace innecesarias las palabras. Así que hoy, en esta respiración, en este momento, suelta el guión. Deja de necesitar la frase perfecta. Siente en su lugar. Respira en la vibración en la que deseas vivir. No como teoría, como verdad. Deja que llene tu pecho, que se ancle en tus huesos, que se mueva a través de ti como luz. Y cuando abras los ojos, camina diferente, habla diferente, no más fuerte, solo más verdadera. Porque ahora no estás intentando ser la frecuencia, eres la frecuencia. Y la vida responde a eso. Siempre, infaliblemente, instantáneamente.